En esta última parte de la unidad 1.1 vamos a estudiar circuitos típicos y vamos a ver cómo trabajamos cuando tenemos más de una fuente de alimentación. Lo más importante es siempre recordar la ley de Ohm y las dos leyes de Kirchhoff. Los circuitos van a ser más o menos complicados, pero todos se pueden resolver con las leyes de Kirchhoff aplicadas al estudio del circuito. Obviamente se va a transformar en un problema de álgebra, porque vamos a tener un sistema de ecuaciones con distintas cantidades de incógnitas y lo vamos a resolver por el método que más nos sea conveniente a cada uno. Algunos elegirán sustitución, otros elegirán Gauss-Jordan o el método que más les guste. Como todo tema nuevo, uno cuando se encuentra con un tema al que está estudiando, le surgen muchas dudas sobre si se entendió el tema, si no se entendió, si tomé una determinada decisión y si esa decisión fue válida o no fue válida. La ventaja que tenemos nosotros en esta época de la humanidad es que tenemos herramientas como los simuladores que nos permiten verificar si las asunciones que hacemos son válidas o no. Así que a la hora de resolver estos circuitos, un buen paso es dibujar el circuito en el simulador y estudiar cómo funciona y verificar que toda la resolución algebraica que hagamos hecho funcione y tenga sentido. Para comenzar el análisis de este tipo de circuitos, nosotros tenemos que primero fijarnos dónde están las fuentes de alimentación y dónde están las resistencias. Vemos que en este caso particular es un circuito con dos fuentes, así que hay una fuente de alimentación B1 y una fuente de alimentación B2. Lo primero que notamos es que los negativos de ambas fuentes de alimentación se encuentran unidos en este punto que está acá. Por ende, vamos a decir que la masa de este circuito se encuentra en toda esta línea que se encuentra aquí representado abajo. Por ende, todas las diferencias de potencial que midamos, por ejemplo, si queremos saber cuál es la diferencia de potencial en este punto BA, va a estar referida contra el punto negativo de cualquiera de las dos baterías en este circuito en particular. Vamos a ver que en otros circuitos no vamos a poder hacer esa asunción. Nosotros tenemos que decidir en qué sentido va a circular la corriente. Y, por ejemplo, tomando esta fuente de alimentación B1, asumimos que la corriente I1, que va a ser la que circula por esta fuente de alimentación B1, sale desde su terminal positivo. Algo parecido pasa con B2. B2 asumimos que la corriente sale desde su terminal positivo y circula en este sentido que está representado por ahí por la flecha. Entonces, puede que nos hayamos equivocado, de hecho vamos a ver que hay algunos circuitos donde la corriente circula en un sentido que no es el intuitivo, pero sin embargo, una vez que elegimos cuál es el sentido de la corriente, matemáticamente lo tenemos que respetar. Si nos equivocamos eligiendo el sentido de la corriente, cuando resolvamos toda la cuestión algebraica, bueno, nos dará que esa corriente es negativa porque en realidad circula en el orden inverso. Pero una vez que decidimos cuál es el orden en el que circula la corriente, mientras estamos haciendo ese análisis del circuito, no podemos cambiar dinámicamente los sentidos. Siempre lo tenemos que respetar y de esa forma la matemática va a funcionar. Empecemos estudiando este punto BA que se encuentra ahí. Eso es un nodo. Es un nodo ya que se están uniendo más de dos cables. Hay tres cables que se están juntando. Vemos que le dimos un sentido a I1 que ingresa a ese nodo, otro sentido a I2 que también ingresa a ese nodo y obviamente la otra corriente que surge que es I3, si las dos corrientes I1 y I2 están ingresando, el único sentido lógico que puede tener es saliendo. No podemos tener un punto donde solamente ingrese corriente, no podemos tener un punto donde solamente salga corriente. Tiene que haber al menos una corriente que ingresa y al menos una corriente que egresa de un nodo. Por la ley de las corrientes de Kirchhoff, entonces podemos decir que la sumatoria de I1 más I2 equivale a la corriente I3. Y bueno, eso lo vemos acá en el gráfico muy fácilmente. Ingresa I1, ingresa I2 y la corriente de salida es I3. Ahora, con eso resolvemos la ley de corrientes de Kirchhoff, ¿sí? Planteamos esa ecuación que es la primera que está acá. Pero tenemos la ley de tensiones de Kirchhoff. Y vamos a ver que acá hay más de una malla. Comencemos recorriendo a partir de este punto de acá que tenemos de masa. Vamos a ver que tenemos una diferencia de potencial positiva, o sea, aumentamos la tensión cuando pasamos por B1. Luego, cuando pasamos por R1, la tensión va a caer y o sea, esa caída de tensión la vamos a calcular como I1 por R1. Así que tenemos B1 que suma y tenemos I1 por R1 que resta. Ahora,
Vamos a seguir este camino y ahora tenemos I3 por R3. I3 por R3, dado que estamos yendo de positivo a negativo en las resistencias, va a restar. Así que en todo este lazo cerrado que estamos marcando acá, estas son todas las tensiones que existen. B1 que aporta y la caída, la diferencia potencial que cae en BR1 y la diferencia potencial que cae en BR3. Y estas dos se están restando. Así que todo eso nos tiene que dar igual a 0 en esta malla que tenemos acá resaltada. Si comenzamos recorriendo desde el terminal negativo de B2, tenemos un aumento en la tensión aportado por B2. Luego nos vamos a encontrar con una caída en la tensión que va a ser I2 por R2, ya que es la caída que cae en esta resistencia que está acá. Y si seguimos en un circuito, en un lazo cerrado, nos vamos a encontrar con que vamos a pasar por I3 por R3. Así que eso también nos está restando. Y toda esa sumatoria tiene que dar 0. Así que acá tenemos la segunda malla siguiendo la ley de tensiones de Kirchhoff. Pero estas no son las únicas dos mallas. Existe otra más que vamos a ver que la podemos remarcar, aunque no necesariamente después la terminemos usando algebraicamente. ¿Qué pasa si partimos desde este punto? Nos encontramos con B1, luego nos encontramos con R1 y seguimos recorriendo en un circuito cerrado, pasamos por R2, pasamos por B2 y volvemos al punto original. Esto también es un circuito cerrado, es un loop, es una malla, y podemos asumir que según la ley de tensiones de Kirchhoff, la suma de las diferencias de potencial en ese circuito que acabamos de marcar es 0, y eso es válido. Esto lo podemos plantear algebraicamente sin ningún problema. Vemos que algebraicamente lo planteamos como B1 que nos está aportando tensión, después perdemos en I1 por R1, después fijémonos que si vamos en este sentido, estamos pasando de negativo a positivo en el sentido de la corriente I2, así que esto nos va a aportar diferencia de potencial, y luego estamos recorriendo la fuente B2 en sentido inverso. Estamos pasando de positivo a negativo. Por eso siempre es muy útil marcar los positivos y los negativos que estén relacionados con el sentido de la corriente que le dibujamos. A esta fuente de alimentación B2 le dibujamos una corriente I2 que sale, así que si nosotros recorremos en el sentido inverso, entonces lo que vamos a tener es menos B2. Y estos cuatro términos sumados nos tienen que dar 0 justamente por la ley de tensión de Kirchhoff. Así que esta es otra fórmula que podemos plantear siguiendo la ley de conservación de la energía. Así que ahora fijémonos cuáles son las incógnitas que tenemos. En un circuito dado, probablemente las fuentes de alimentación, ¿sí? Cuánto vale B1 y cuánto vale B2, sea un valor dado. En este caso le dimos 10 volt a B1 y 5 volt a B2. Luego por ahí lo que tenemos son los valores de las resistencias. A R1 le asignamos 4 ohms, a R2 le asignamos 2 ohms y a R3 le asignamos 2 ohms también. Así que si tenemos este circuito planteado de esta forma, lo que tenemos que hallar son las corrientes. La corriente I1, la corriente I2 y la corriente I3. Podríamos llegar a tener otro caso donde nos dan la caída de tensión en R1 y nos dicen cuál es el valor de la corriente, pero no nos dicen cuál es el valor de la resistencia. Bueno, dependiendo de la diferencia de potencial a la cual esté conectada R1, podemos sacar con ley de Ohm el valor de la corriente, el valor de la resistencia. Así que en este caso tenemos que remarcar cuáles son las incógnitas que tenemos. Así que las incógnitas que tenemos son I1, I2 e I3. Vamos a ver cómo las hallamos. Volvemos a reescribir las ecuaciones poniendo todos los valores que ya son conocidos y eliminamos la última porque vamos a ver que es redundante, ya que acá tenemos un sistema de ecuaciones en donde tenemos tres ecuaciones y tenemos tres incógnitas. Así que con esto nos debería alcanzar algebraicamente como para encontrar los valores de I1, I2 e I3. Dejamos en las ecuaciones de abajo la tensión a la izquierda y pasamos los valores de las corrientes, las variables hacia la derecha. Y lo que nos fijamos es que I3 nosotros ya sabemos que es la suma de I1 más I2. Y en ambas dos ecuaciones, las ecuaciones que generamos con LBK, nosotros tenemos
I3 como uno de los términos. Así que vamos a reemplazar I3 por la suma de I1 más I2 en ambas ecuaciones que están acá abajo. Hacemos eso y con un poco de distributiva lo que hacemos es reacomodamos abajo los términos y nos damos cuenta de que ahora tenemos 4 por I1 más 2 por I1, así que ahí podemos hacer una suma. Y acá tenemos 2 por I2 más 2 por I2, ahí debería decir I2, así que lo corrijo en la diapositiva. Y eso también podemos sumarlo. Terminamos entonces teniendo este sistema de ecuaciones donde tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas. Y esto lo podemos resolver muy fácilmente por sustitución o por el sistema de resolución de sistema de ecuaciones que más les gusta usar a ustedes. Vemos que si en cada una de esas ecuaciones dividimos por 2 a ambos lados de la igualdad, vamos a obtener un problema un poco más sencillo. Así que dividiendo por 2 a ambos términos, muy fácilmente encontramos que podemos despejar una variable en función de la otra. Vemos que el valor de I2 es igual a 5 menos 3 por I1, así que eso lo reemplazamos en la ecuación que tenemos abajo. Por ende nos queda una única ecuación con una única variable y ahora es cuestión de despejar para encontrar cuál es el valor de la corriente 1. Operamos un poco algebraicamente y ya llegamos casi al valor que nos dice que I1 es igual a 1,5 amperes, obviamente. Si sabemos que I1 es 1,5 amperes, lo podemos reemplazar en la ecuación de arriba y vamos a obtener que I2 más 4,5 es igual a 5, por ende I2 es igual a 0,5. Y se cae de maduro si I3 era la suma entre I2 e I1, bueno, entonces tenemos 2 amperes. Quiere decir que en este nodo van a ingresar 1,5 amperes de la corriente I1, 0,5 amperes de la corriente I2 y la salida van a ser 2 amperes en la corriente I3. Ponemos el circuito en el CUX, notemos que volvemos a marcar un punto de masa, en este punto es donde se unen los dos negativos de las dos fuentes y evidentemente nos da que algebraicamente llegamos a los valores correctos de corriente, ya que tenemos 1,5 para I1, 0,5 amperes para I2 y 2 amperes para I3. Ahora, nos había quedado pendiente encontrar cuál era el valor de tensión en el nodo, ¿sí? Y esto tenemos varias formas de encontrarlo. Veamos que en este punto que tenemos masa tenemos que llegar al punto BA. Podemos partir desde este punto en este sentido y lo que vamos a tener es que vamos a aumentar la tensión en B1, o sea, 10 volts. Luego vamos a encontrar que la tensión va a caer lo que caiga en la resistencia 1. La resistencia 1 sabemos que es de 4 ohms a donde circulan 1,5 amperes. Así que si circulan 1,5 amperes sobre una resistencia de 4 ohms, lo que está cayendo en esa resistencia son 6 volts. Así que si teníamos 10 y le restamos 6 volts, en este punto de acá vamos a tener 4 volts, que es el valor que tenemos en ese punto de diferencia de potencial con respecto a masa. Recuerden que si esto lo simulan en Tinkercad, Tinkercad van a utilizar un multímetro, el multímetro va a tener un terminal positivo y un terminal negativo. El terminal negativo obviamente pónganlo en la masa y el positivo en el otro punto que quieran medir. La diferencia de potencial siempre se mide entre dos puntos. No hay un valor de diferencia de potencial en un único punto. Si yo tomo el multímetro y mido acá uno al ladito del otro la diferencia de potencial en un conductor que no tiene ninguna resistencia me debería dar 0. Ahora, a ese valor puedo llegar de muchas formas. También podría haber partido desde este mismo punto, que está también a masa. Puedo circular en este sentido y encuentro que aumento la tensión en lo que vale B2. B2 vale 5. Así que acá ya tengo 5 volts. Luego me encuentro con la caída en la resistencia 2. Y la caída en la resistencia 2 son 2 ohms por 0,5 amperes. Así que acá lo que tenemos es que cae 1 volt de tensión. Si teníamos 5 y le hacemos caer 1 volt, entonces vamos a tener nuevamente 4 volts, que es el valor de la tensión en ese punto, y ahora lo hallamos recorriendo el circuito en este sentido. Tiene que dar sí o sí lo mismo. Pero tenemos una tercera forma de llegar a ese punto que está ahí. Partimos de este punto que está acá, que es lo mismo que partir de este punto que está acá. Vemos que
están unidos por un cable, por un conductor que tiene resistencia cero, así que podemos decir que estamos en este punto que tenemos acá. Desde este punto quiero llegar al punto que está acá arriba. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuáles son las tensiones que me voy a encontrar en ese camino? Y voy a estar circulando por la resistencia R3 en el sentido inverso de la corriente. Así que voy a estar, si en este punto tengo 0 volt, voy a estar aumentando la tensión que tengo si lo recorro en este sentido. ¿Y qué me voy a encontrar en ese camino? Me voy a encontrar la resistencia 3, que tiene 2 ohms, sobre donde circulan 2 amperes. Así que, ¿cuál es el aporte de tensión que me hace esto? 2 por 2 son 4 volts, que es justamente el valor que tengo aquí. Lo que quiere decir es que esta resistencia está a un potencial de 4 volts respecto de masa. Acá tenemos un ejemplo de un circuito que también tiene dos fuentes de alimentación, pero fíjense que no están las masas unidas, sino que hay una resistencia entre el negativo de una de las fuentes de alimentación y la otra. Así que acá ya no hay un punto claro de masa en donde se juntaran todos los negativos de las baterías, sino que acá, siempre que calculemos una diferencia de potencial, vamos a tener que elegir dos puntos sobre dónde hacer el cálculo. Otra cosa importante de destacar en este circuito es que es un único lazo cerrado y que hay una única corriente que circula, que la representamos como I1. Pero existe una única corriente que va a circular en este circuito. Nosotros le vamos a dar un sentido y viendo cuáles son los valores vemos que la tensión B2 es 30 volt y la tensión B1 es de 10 volt. Así que probablemente los 30 volt le ganen a los 10 volts. Así que la corriente es muy probable que circule a priori en este sentido. Igual, si hacemos los cálculos y asumimos este sentido y estaba mal, bueno, vamos a ver que nos va a dar negativo y no hay ningún problema, la matemática sigue funcionando. Así que estudiemos ahora con la ley de tensión de Kirchhoff qué es lo que ocurre en este circuito. O sea, queremos hallar cuánto es ese valor de corriente I1. Vemos que los valores de tensión los tenemos. B2 vale 30 volts, B1 vale 10 volts y las resistencias R1 y R2 tenemos los valores 2 y 6 ohms. Así que la única incógnita que tenemos es cuánto es esa corriente I1. Anotamos cuáles son los valores que tenemos conocidos y planteamos la ley de tensión de Kirchhoff, la LBK. Tomamos un punto por el cual empezamos a recorrer, por ejemplo este punto B, y lo primero que nos encontramos es que aumentamos la tensión en 30 volts, así que tenemos ese 30 que está ahí. Luego nos encontramos con una resistencia R1 que va a hacer que caiga la tensión, va a caer en 2 ohms por I1, que es la incógnita que tenemos. Y ahora estamos recorriendo una fuente de alimentación desde su positivo a su negativo. Así que esta fuente que en general aporta diferencia potencial, o sea, nos aporta una tensión, ahora nos va a estar restando únicamente por cómo está conectado en el circuito. Si estamos recorriendo con una corriente de positivo a negativo en la fuente de alimentación, entonces en vez de estar aumentando en 10 volts, nos va a estar restando en 10 volts. Así que de eso tenemos que tenerlo en cuenta cuando planteamos la ecuación aritmética. Así que ahí estamos restando. Y por último tenemos R2 que recorremos en este sentido. Tenemos de positivo a negativo como recorremos con la corriente. Así que es 6 ohms por el valor de I1. Y todo esto nos tiene que dar 0. Todas las sumas de las diferencias de potencial por la ley de conservación de la energía tiene que dar 0. Operando algebraicamente es muy fácil ahí hacer menos 2 menos 6i, así que eso nos va a dar menos 8 y 1, el 20 es 30 menos 10, así que despejamos que el valor de corriente I1 es 2,5 amperes, ¿no? Obviamente. Así que vemos que parecía un circuito complicado, pero en realidad es muy fácil de resolver ya que tenemos una única incógnita y solamente con plantear la ley de tensiones de Kirchhoff encontramos enseguida cuál es el valor de la corriente. Y ahora que tenemos el valor de la corriente ya podemos hacer mediciones sobre diferencias de potencial. Si queremos encontrar cuál es la diferencia de potencial entre este punto BA y este punto BB, o sea, restar cuál es el valor de tensión en BA contra el valor de tensión de BB, bueno, lo que hacemos es recorremos desde BB hasta llegar a BA. Así que, ¿qué nos encontramos acá? Nos encontramos que
Aumentamos en el sentido de la corriente 30 volts y nos encontramos acá con una resistencia de 2 ohms por donde circulan 2,5 amperes. Así que lo que tenemos ahí es 5 volts que caen. Así que 30 menos 5 da 25. Quiere decir que la diferencia potencial entre A y B es 25 volts. Pero también podríamos haberlo hecho en el sentido contrario. Si recorríamos en el sentido contrario desde BB hasta BA, nos vamos a encontrar con una resistencia de 6 ohms por donde circulan 2,5 amperes, pero en este caso, como vamos en el sentido contrario a la corriente, entonces vamos a estar sumando, ¿sí? 6 por 2,5, que eso va a dar 15 volts. Y luego nos vamos a encontrar con que esta fuente de alimentación, al estar recorriéndola en el sentido contrario, ahora nos va a aumentar la diferencia potencial, nos va a aumentar la tensión. Así que ahora sí le sumamos 10. Y eso nos vuelve a dar los 25 volts, que era lo que tenía que dar la diferencia potencial entre el punto BA y el punto BB. Como siempre, planteamos el circuito en el CUX como para estar seguro que los cálculos que hicimos son los correctos y vemos que la corriente que circula efectivamente es 2,5 amperes. Y lo que podemos ver es que en ese punto, si tomamos como masa el negativo de la fuente de alimentación más grande, que es el punto que habíamos planteado como BB, en el punto BA, que es el que estaba por acá, tenemos efectivamente 25 volts. Así que el simulador nos comprueba de que algebraicamente llegamos al valor correcto. Bueno, acá tenemos un circuito más complejo que los que venimos viendo hasta ahora, ¿sí? Tenemos esa resistencia R3 ahí que no nos deja asumir que, por ejemplo, R1 y R4 están en serie, ya que al tener ese nodo en el medio con la resistencia, esto no está en serie. Tampoco nos permite asumir que R1, por ejemplo, y R2 están en paralelo, ya que tenemos una resistencia ahí de por medio. Los terminales negativos de las resistencias no están unidos, aunque los positivos sí estén unidos. Así que esto no es esas dos resistencias R1 y R2 no están en paralelo. Así que no podemos hacer ninguna simplificación asumiendo que los circuitos, las resistencias están en paralelo o están en series. No nos queda otra que hacer el estudio directamente aplicando las leyes de Kirchhoff. Vemos que de la fuente de alimentación circula una corriente, hay una única fuente de alimentación y esa corriente ingresa a este nodo y también es la misma que sale del nodo por la ley de la conservación de la energía y por la ley de la conservación de las cargas. Así que esta corriente I6 que estamos representando en este cable es la misma corriente I6 que ingresa por acá, es la misma corriente I6 que sale de todo este conjunto, toda esta red de resistencias que tenemos ahí dibujadas. Así que por la ley de corrientes de Kirchhoff podemos plantear que esta corriente I1, que es la corriente que circula por la resistencia 1, más la corriente I2, que es la corriente que circula por la resistencia 2, es la misma corriente que ingresa a este nodo, a la cual llamamos I6, que a su vez es igual a la suma de la corriente que circula por la resistencia 4, I4, y la corriente que circula por la resistencia 5, I5. Así que podemos plantear que I1 más I2 es igual a I4 más I5, ya que todo eso es igual a I6. Así que ahora que ya tenemos ahí una relación entre las corrientes y eliminamos una de las incógnitas que era I6, vamos a empezar a recorrer, a encontrar loops, a encontrar mallas que podamos aplicar la ley de tensión de Kirchhoff. Una de las primeras que encontramos es, partiendo de la fuente de alimentación, podemos recorrer y acá tenemos un circuito cerrado donde pasamos por R1, pasamos por R4 y volvemos a la fuente de alimentación. Así que ese camino es un circuito cerrado, por ende es un circuito totalmente válido para analizar con la ley de tensión de Kirchhoff. ¿Qué nos encontramos? Nos encontramos con B1 que aporta diferencia potencial. Después tenemos la caída en la resistencia 1, que es R1 por la corriente I1, que es una de las incógnitas. Y después tenemos R4 por I4, esto también nos resta potencial, que es la caída en la resistencia 4 que está ahí. También podríamos haber recorrido en esta otra representación que tenemos acá en pantalla. Comenzamos de vuelta por la fuente de alimentación, B1, y luego tomamos este camino, el camino que toma la corriente I2,
que es pasar por R2, así que eso nos va a restar tensión, menos R2 por I2, y luego vamos a pasar por R5, así que menos R5 por I5. Y luego con esto volvemos a cerrar el circuito al negativo de la fuente de alimentación. Y otro recorrido hubiese sido pasar por la resistencia R3. Y acá vamos a hacer algo raro porque vamos a pasar en el sentido opuesto al que dibujamos. Así que partimos y arrancamos pasando por B1, que nos aumenta la tensión. Tenemos B1. Luego elegimos pasar por R2, así que restamos lo que cae en R2. Y ahora, si recorremos R3, pero lo hacemos en el sentido inverso al cual le definimos al valor de la corriente, R3 por I3 nos va a sumar diferencia potencial, así que ahí vamos a aumentar la tensión. Y sí o sí vamos a tener que pasar por R4 para cerrar el circuito. Así que acá tenemos menos R4 por I4. Y cuando salimos, cerramos el circuito contra el negativo de la fuente de alimentación. Algo que no podríamos haber hecho es haber partido de R1, de B1, haber entrado, por ejemplo, por R2, haber pasado por R3 y acá haber pasado por R4 y volver a pasar y pasar por R5. Porque acá volveríamos a estar en un punto por el cual ya pasamos y esto es inválido, ¿sí? Porque todavía tenemos que volver al punto de origen y no tenemos forma porque estamos volviendo a recorrer una parte del circuito que ya la recorrimos. Así que eso es inválido y no se puede hacer. Lo que sí se podría haber hecho tranquilamente es comenzar, por ejemplo, desde el punto BA, haber recorrido la resistencia 4, haber recorrido la resistencia 5 y haber recorrido la resistencia 3 para volver a BA. Y esto sí es un bucle válido y podríamos haber calculado la ley de tensiones de Kirchhoff. Lo que pasa es que si bien esto nos va a dar más ecuaciones, las cuales podemos operar algebraicamente, vamos a ver que en realidad no nos va a servir para resolver el problema. Tomemos con la ley de corrientes de Kirchhoff este punto que tenemos acá remarcado BA y acá lo que vemos es que la corriente que circula por I1 cuando ingresa a este nodo se va a dividir en la corriente que circula por R3 y la corriente que circula por R4. Así que eso lo llamamos I3 más I4. Y ahora sí tenemos un sistema de ecuaciones donde tenemos incógnitas y tenemos una cantidad de ecuaciones. Vamos a ver si nos alcanza como para resolverlo. Damos los valores que tenemos como constantes, sabemos cuáles son los valores de tensión, la tensión es 40 volts en la fuente de alimentación B1, luego las resistencias vienen dadas, así que tenemos los valores en ohms de cada una de las resistencias, por ende lo único que tenemos que terminar es de encontrar cuáles son las corrientes que circulan por cada una de las resistencias. Así que tenemos que encontrar la corriente I1, I2, I3, I4 e I5. Así que tenemos 5 incógnitas y tenemos 1, 2, 3, 4, 5 ecuaciones. Así que 5 ecuaciones con 5 incógnitas, tenemos que poder plantear un sistema de ecuaciones que nos permita resolver este circuito y encontrar todas las corrientes. Operamos un poco algebraicamente, pasamos las tensiones hacia la derecha y armamos un sistema de ecuaciones. Lo que vamos a ver es que tenemos no todas las ecuaciones tenemos todos los términos. En algunas, por ejemplo, tenemos I1, I3 e I4, nos falta I2 y nos falta I5. En otras tenemos I1 e I4 y así. Eso quiere decir que resolver esto por sustitución es posible, pero nos va a llevar un ratito ya que tenemos que hacer muchas sustituciones. Dado que este ahora ya no es más un problema de física, ya no es más un problema de ingeniería y de fundamentos de sistemas embebidos, esto se convirtió en un problema totalmente algebraico. Esto es un problema de la matemática, donde tenemos un sistema de ecuaciones que es complejo ya que tiene 5 incógnitas y 5 ecuaciones. Para resolver esto vamos a plantear el método de Gauss-Jordan. Con el método de Gauss-Jordan tomamos los coeficientes que multiplica cada una de las incógnitas, armamos la matriz y con cualquier calculadora que resuelva Gauss-Jordan online o matemática o una calculadora Texas Instrument o HP que resuelva sistemas por Gauss o Gauss-Jordan, encontramos rápidamente la solución de este circuito. Vemos que si lo simulamos también encontramos cuáles son todas las corrientes que coinciden con todas las que calculamos con el método de Gauss-Jordan. De vuelta, esto ahora es un problema algebraico,
pero lo que nos verifica el haber hallado las corrientes es que el análisis del circuito fue hecho correctamente, que es lo que nos interesa en esta materia. Desde luego, en un examen no les vamos a tomar un sistema de ecuaciones de 5 incógnitas para que lo resuelvan por Gauss-Jordan, porque pueden tardar una hora haciendo números y en realidad no nos demuestra que ustedes conozcan los fundamentos de cómo funciona un circuito. Así que vamos a tratar de que en los exámenes esto se pueda resolver algebraicamente de una forma sencilla, porque lo que nos interesa es evaluar que conozcan el funcionamiento de la tensión, de la corriente, de la resistencia y que puedan interpretar un circuito, no ponerles un sistema de ecuación complicados que les lleve un montón de tiempo resolver. Con esto terminamos la parte teórica y práctica sobre la unidad 1.1 de circuitos en corriente continua. En la siguiente unidad vamos a ver teoría de semiconductores y vamos a ver cómo se expande el mundo de la electrónica y la electrónica digital. Asociado a este tema de la unidad 1.1 hay una guía de trabajos prácticos donde figuran un montón de circuitos. Por ende, les recomendamos que para reforzar los conocimientos que acaban de obtener en la teoría, hagan esos ejercicios y utilicen como herramienta el simulador para verificar que sus resultados son correctos.